Buenas tardes. Ahora vamos a tener una nueva entrega de la semiología pulmonar. Ya estuvimos hablando de todos los síndromes de la vía aérea. Estuvimos desarrollando el tema que tiene que ver con EPOC, recordarán ustedes, enfisema, bronquitis crónica y asma. En la tarde de hoy vamos a charlar un tema de la semiología pulmonar que está incluido como los síndromes vasculares. Síndromes vasculares que ustedes van a ver en el libro Argente y que son fundamentalmente dos tipos de síndromes vasculares. Vamos a comenzar desarrollando un tema que es hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una situación clínica que se va a presentar característicamente en forma crónica. Y esta situación clínica está determinada por un sinnúmero de causas. Lo primero que uno tendría que decir entonces es que vamos a hablar de este síndrome de hipertensión pulmonar, que como les digo está en relación a varias causas, diferentes etiologías, que van a originar finalmente, independientemente de cuál sea la causa de la cual vamos a hablar, independientemente de la causa, van a dar como resultado el aumento de las presiones pulmonares. La hipertensión pulmonar, entonces, el tema que hoy nos ocupa, se la puede definir como una entidad clínica caracterizada por el aumento de las presiones pulmonares, justamente. Ustedes allí ven que la presión pulmonar media, la presión de la arteria pulmonar, tiene que estar igual o superior a 25 milímetros de mercurio para que se comience a hablar de hipertensión pulmonar. Entonces, la definición de la entidad clínica que estamos tratando en la tarde de hoy es el aumento de las presiones a nivel de la arteria pulmonar, el aumento de la arteria pulmonar, de la presión de la arteria pulmonar media por arriba de 25 milímetros de mercurio. Esa es la definición de hipertensión pulmonar. Ustedes ven que allí les presento la presión arterial pulmonar media normal, que está en torno a los 14 milímetros de mercurio, más o menos 3 milímetros de mercurio. Esa es la presión pulmonar normal. Por lo tanto, queda definido esta entidad que estamos hablando hoy como el aumento entonces de la presión arterial pulmonar por encima o igual a 25 milímetros de mercurio. Las presiones pulmonares habitualmente, ustedes ya conocen, son notoriamente más bajas que las presiones sistémicas, de tal forma que debemos recordar algunas cifras. La presión arterial sistólica de la arteria pulmonar está en torno a los 20 milímetros de mercurio. La presión arterial diastólica medida a nivel del circuito pulmonar es apenas de 8 milímetros de mercurio. Y la presión arterial media, como están viendo ustedes allí, es de 14 milímetros de mercurio. Esas presiones que les acabo de mencionar son las presiones normales. Vamos a ver que entonces, por muy diferentes razones, estas presiones se elevan y constituyen este síndrome de hipertensión pulmonar que lo he definido varias veces y lo voy a reiterar. Hipertensión pulmonar entonces es una entidad clínica dada cuando la presión arterial media de la arteria pulmonar alcanza o bien supera los 25 milímetros de mercurio. El circuito pulmonar es un circuito que tiene obviamente notorias presiones más bajas que respecto a las presiones sistémicas. Vamos a ver cómo diferentes razones, eso lo vamos a ver en un instante, cómo diferentes circunstancias van a ir originando cambios anatomopatológicos en el circuito pulmonar. Las diferentes causas que van a llevar entonces a la hipertensión pulmonar, las distintas y varias circunstancias que van a llevar a un aumento entonces en el circuito pulmonar, independientemente de cuáles sean esas causas, van a originar en el circuito menor una serie de cambios a nivel de esta vasculatura pulmonar. Esos cambios consisten
en esto que ustedes están viendo allí, están viendo que a raíz de alguna de las causas que ya les voy a mencionar, en el circuito pulmonar va a ocurrir una hiperplasia de la íntima de las arterias del circuito pulmonar. Además de la hiperplasia de esta íntima, va a ocurrir también una hipertrofia de la capa media, de la capa muscular. Y entonces, entre esa hiperplasia de la íntima de las arterias pulmonares, sumado a la hipertrofia de la media de estas mismas arterias, lo que va a originar esta situación es lo que les estoy mostrando a ustedes en la pantalla. Si esta entonces es una arteria pulmonar normal, vean ustedes cómo entonces ocurre una hiperplasia de la túnica íntima y fíjense ustedes lo más importante, cómo la capa media se hipertrofia notoriamente. Estas dos circunstancias entonces, la hiperplasia de la íntima y la hipertrofia de la media, van a llevar a esta situación. Ustedes, fíjense ustedes aquí la luz de una arteria pulmonar normal y comparen con esto, es decir, esto es lo que se llama una vasoconstricción. Vuelvo a reiterarles, las diferentes circunstancias que vamos a analizar seguidamente, el resultado de esas diferentes situaciones van a actuar, esas noxas van a actuar de tal manera que van a originar estos cambios que les estoy mostrando, la hiperplasia de la túnica íntima y la hipertrofia de la túnica media, de tal manera que se va a producir finalmente el resultado final, que es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción, estas alteraciones anatomopatológicas serias, importantes, van a llevar a toda una alteración en la circulación pulmonar. El flujo pulmonar, a raíz de esta vasoconstricción sostenida, va a ser un flujo enlentecido, va a favorecerse la producción de trombosis in situ, es decir, la posibilidad de que aparezcan trombos en diferentes sectores de esta circulación pulmonar. Todo lo cual, a su vez, va a terminar originando esto que ustedes están viendo acá, dilataciones de los vasos pulmonares. El lecho vascular pulmonar se va a distorsionar, va a haber una distorsión del lecho vascular y todo este tipo de circunstancias, vuelvo a reiterar, esto que hemos visto allí, estos cambios anatomopatológicos consistentes en estos cambios a nivel de la íntima y de la capa media que van a dar como resultado la vasoconstricción, finalmente se va a acompañar de dilataciones arteriales pulmonares, de distorsión de este lecho pulmonar y finalmente, esto es lo más importante, todos estos cambios anatomopatológicos que les acabo de mencionar, esta vasoconstricción permanente que va a acontecer en las arterias pulmonares, van a originar un aumento de las resistencias vasculares, es decir, aumento de la resistencia pulmonar que se va a traducir claramente con un aumento de las presiones pulmonares. Dicho esto, que espero que haya quedado medianamente bien, tenemos que comprender por qué razones ocurren estos cambios anatomopatológicos. Las diferentes noxas, que les reitero vamos a hablar en un instante, las diferentes noxas entonces, actuando en forma sostenida sobre el circuito pulmonar, van a originar esos cambios que ustedes han estado percibiendo a nivel de los lechos vasculares pulmonares. El endotelio de las arterias, en condiciones normales, este endotelio, que se los voy a mostrar nuevamente, este endotelio en condiciones normales es un endotelio vasoactivo, es decir que a nivel de este enorme y extendido sistema endotelial van a actuar los vasodilatadores, es decir, aquellas sustancias químicas que van a producir vasodilatación del lecho pulmonar, y también el endotelio va a producir o va a generar la síntesis también de factores vasoconstrictores. En otras palabras, un lecho arterial pulmonar en condiciones normales, no agredido, a raíz de su indemnidad, el endotelio tiene la capacidad de regular permanentemente
la vasodilatación, si se necesita mayor aporte de sangre, o la vasoconstricción de determinados lechos pulmonares. Dentro de los más importantes vasodilatadores que tenemos que conocer nosotros, existe el óxido nítrico, por ejemplo. No es el único, las prostaglandinas son también elementos vasodilatadores, fundamentalmente, como les digo, el óxido nítrico. Pero para que haya un adecuado equilibrio en el tono vascular pulmonar, existen también elementos vasoconstrictores. Dentro de los elementos vasoconstrictores existen el más importante, probablemente el tromboxano A2. También está la endotelina, poderoso vasoconstrictor. De la misma manera, la serotonina es otra de las importantes sustancias vasoconstrictoras. Quiere decir que en un lecho vascular en condiciones normales, con un endotelio indemne, sano, ese endotelio tiene la capacidad de regular el flujo pulmonar. Según se necesite mayor volumen de sangre o menor, el endotelio va a responder fisiológicamente con estos vasodilatadores, como el óxido nítrico y las prostaglandinas, o por el contrario, si se necesita vasoconstricción con estos otros elementos que acabamos de mencionar, tromboxano A2, endotelina, serotonina. Quiere decir que tiene que haber un balance, un adecuado balance entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras para que el lecho pulmonar normal reciba la cantidad adecuada de sangre, el volumen adecuado de sangre y las presiones normales de este circuito pulmonar. Mientras haya indemnidad, entonces, mientras no haya agresión, en la circulación pulmonar se va a manejar en condiciones normales, el volumen va a ser el adecuado y las presiones pulmonares van a estar normales. ¿Qué tipo de presiones pulmonares estuvimos hablando? La presión pulmonar sistólica en torno de los 20 milímetros de mercurio, la presión pulmonar diastólica en torno a los 8 milímetros de mercurio y lo que nos interesa, la presión de la arteria pulmonar media en torno de esos 14 milímetros de mercurio. Mientras haya indemnidad, esas son las presiones que maneja nuestro circuito pulmonar. Aquí está lo que estuvimos mencionando recién, este balance que tiene que ocurrir, este equilibrio que tiene que ocurrir entre estos factores vasoconstrictores, como les acabo de decir, tromboxano A2, endotelina, serotonina, estos son los factores vasoconstrictores. Los factores vasodilatadores, los más importantes, la prostaglandina, el óxido nítrico, y en ese equilibrio de estas sustancias todo debe marchar adecuadamente bien, manteniendo volúmenes pulmonares adecuados y manteniendo presiones pulmonares adecuadas. Aquí les vuelvo a mencionar a ustedes, para que recuerden nada más, las presiones pulmonares, que son notoriamente más bajas, obviamente, que las sistémicas. Y esto es importante porque este esquema me permite decirles a ustedes que el tema que estamos tratando hoy, la hipertensión pulmonar, ¿cómo lo definíamos? Definíamos la hipertensión pulmonar como aquella entidad clínica caracterizada por el aumento de la presión arterial media igual o superior a 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si bien es una entidad de diagnóstico clínico, por supuesto, de diagnóstico semiológico, quien le pone el rótulo definitivo a una entidad como esta, la hipertensión arterial, es la cateterización de estas cavidades, catéteres que se llevan a través de la aurícula derecha, a través del ventrículo derecho y a través de las arterias pulmonares para ir registrando las presiones en este circuito pulmonar. La hipertensión pulmonar entonces es una entidad clínica, pero se diagnostica finalmente hemodinámicamente, a través de la cateterización de las cavidades derechas que van a registrar las presiones en aurícula derecha, en ventrículo derecho y en arteria pulmonar. Ese catéter es un catéter que se llama un catéter de Swan-Ganz y que es finalmente el gold standard, es decir, es la mejor forma de ponerle un rótulo definitivo a una persona y decirle que hay un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Hay métodos complementarios, como vamos a ver en un ratito nomás, que se acercan muy precisamente a diagnosticar este tipo de presiones sin este mecanismo invasivo. Les reitero,
El ecodoppler es un estudio que hoy en día se acerca definitivamente muy bien al registro de estas mismas arterias pulmonares. Pero la forma de diagnosticar hipertensión pulmonar, quien le pone el sello a este diagnóstico, es la cateterización derecha, la cateterización de las cavidades derechas a través de un catéter de Swan-Ganz, que es quien va a registrar justamente estas presiones que les estoy mostrando a ustedes aquí, presión de aurícula derecha, presión de ventrículo derecho, y lo que nos interesa, va a poder registrar la presión sistólica, diastólica de la arteria pulmonar, pero lo más importante, va a poder registrar la presión pulmonar media, que es lo que le va a poner el rótulo de hipertenso a un individuo cuando esa presión arterial media es igual o superior a los 25 milímetros de mercurio. Hay diferentes formas de clasificar la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, perdón. Rápidamente me apresuro a decirles a ustedes que la hipertensión pulmonar que estamos tratando se clasifica inicialmente de dos maneras, que es la hipertensión pulmonar primaria y la hipertensión pulmonar secundaria. La hipertensión pulmonar primaria se define de tal manera porque no se reconoce en ella, en estos pacientes, una causa, un origen de esta hipertensión pulmonar. Es una hipertensión primaria, de alguna manera idiopática. Desconocemos los mecanismos íntimos por el cual existe la hipertensión pulmonar primaria. Pues bien, si estamos hablando de clasificaciones y decimos que la hipertensión pulmonar se clasifica en primaria, hay evidentemente una hipertensión pulmonar secundaria. Y la hipertensión pulmonar secundaria se refiere a diferentes situaciones clínicas, diferentes noxas que van a estar actuando sobre este lecho pulmonar que estuvimos mencionando recién y originando esos cambios anatomopatológicos que van a llevar a esa vasoconstricción, a ese aumento de las resistencias pulmonares que condiciona la hipertensión pulmonar. En otras palabras, existe una hipertensión pulmonar primaria en donde la causa queda desconocida y existe una hipertensión pulmonar secundaria en donde sí se reconocen, como ya les voy a mostrar, diferentes situaciones clínicas que van a llevar al aumento de la presión pulmonar. Pero eso es una de las formas de clasificar la hipertensión pulmonar. Quiero hacer especial hincapié en esta diapositiva que ustedes están viendo aquí. Esto se supone esquemáticamente es las cavidades derechas de nuestro corazón, las cavidades izquierdas, y en el medio, por supuesto, está la circulación pulmonar con el lecho capilar. La hipertensión pulmonar, además de primaria y secundaria, y sobre todo hablando de la hipertensión pulmonar secundaria, se clasifica o se subclasifica de dos maneras. En una hipertensión pulmonar, aquí les estoy señalando, una hipertensión pulmonar precapilar, es decir, aquellas causas o aquellas noxas, aquellas situaciones que van a originar daños antes de los capilares pulmonares. Reitero, vamos a ver cómo hay diferentes situaciones clínicas, patológicas, que afectando el circuito pulmonar a este nivel van a originar una hipertensión pulmonar, pero antes de los capilares, por lesiones antes de estos capilares, es decir, una hipertensión pulmonar precapilar. Vamos a ver cómo, por el contrario, y es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar, cómo situaciones anormales en las cavidades izquierdas van a originar alteraciones en los capilares que van a llevar obviamente de nuevo a la hipertensión pulmonar, pero después de los capilares pulmonares. Es decir, existe la hipertensión pulmonar precapilar, en donde las lesiones aparecen antes de los capilares, y existe la hipertensión pulmonar postcapilar debido justamente a alteraciones que ocurren después de los capilares. Quiero, por lo tanto, dejar establecido que la hipertensión pulmonar, definida por el aumento de la presión arterial media igual o superior a 25 milímetros de mercurio, puede ser una hipertensión pulmonar primaria, donde no se reconoce claramente la causa, la etiología de ese aumento de las presiones, o por el contrario puede ser una hipertensión pulmonar secundaria, en donde nosotros podemos decir que esa hipertensión pulmonar obedece a diferentes situaciones que ya vamos a mencionar. Y que a su vez la hipertensión pulmonar se clasifica
depende de dónde asiente el sitio de la lesión, en hipertensión pulmonar precapilar o hipertensión pulmonar postcapilar. Fíjense ustedes que esto es lo que venimos mencionando. En la hipertensión pulmonar primaria, la causa es desconocida, es idiopática. Se reconocen algunos hechos que yo quiero poner en consideración de ustedes. La hipertensión pulmonar primaria puede reconocer algunos hechos como antecedentes familiares en este tipo de pacientes y hay una serie de estímulos que también pueden desarrollar el aumento de la presión pulmonar sin que se sepa cuál es el mecanismo íntimo. Se ha demostrado que la utilización de anorexígenos, fármacos utilizados para quitar el apetito, sin saber, insisto, muy bien el mecanismo por el cual llevan al aumento de las presiones pulmonares, terminan originando hipertensión pulmonar. Hubo una relación directa entre el uso de anorexígenos y la hipertensión pulmonar. Los pacientes con HIV, sin que se pueda saber íntimamente el mecanismo, también tienen hipertensión pulmonar primaria. Es decir, que dentro de esta hipertensión pulmonar que estamos hablando, la primaria, hay algunos hechos que se han reconocido. Esta hipertensión pulmonar primaria aparece en el contexto del uso de anorexígenos y aparece en el contexto de los pacientes HIV positivos. Poco más es lo que se puede decir de la hipertensión pulmonar primaria. Entonces, más allá de que hay un aspecto hereditario, susceptibilidad hereditaria para el desarrollar hipertensión pulmonar con el consumo de anorexígenos o en pacientes con HIV. De ninguna manera, no todos los pacientes con SIDA van a tener hipertensión pulmonar. Por lo tanto, insisto, hay una susceptibilidad individual. Pero por la frecuencia con que se da, es más importante concentrarnos en la hipertensión pulmonar secundaria. Y esta es la parte por allí principal de la temática de hoy. Existen situaciones en donde las presiones a nivel del circuito menor o circuito pulmonar van a ir aumentando hasta alcanzar esa cifra tope que dijimos igual o superior a los 25 milímetros de mercurio. Las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar dependen de las cardiopatías, de las enfermedades cardíacas, queridos colegas. Si nos vamos a esta diapositiva que les mostraba recién y entendemos que este es el ventrículo izquierdo, las cavidades izquierdas, las afectaciones de las cavidades izquierdas, concretamente la afectación del ventrículo izquierdo, van a ser, y esto es una situación que muchas veces la vamos a mencionar cuando hablemos de semiología cardiovascular sobre todo. Yo quiero que cada uno de ustedes entiendan lo que voy a mencionar ahora. Cuando exista alguna alteración, algún fracaso en la función de bomba del ventrículo izquierdo, esto que estoy mencionando aquí, cuando el ventrículo izquierdo pierda su contracción, su potencia, por ejemplo, el caso de un infarto agudo de miocardio, en donde un determinado sector del ventrículo izquierdo queda disfuncionante, pierde contracción. La pérdida de contracción de este ventrículo izquierdo, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, hace fracasar la potencia, la contracción, el inotropismo de este ventrículo izquierdo. Esa situación, quiero creer que ustedes ya la están razonando. La pérdida de contracción sistólica, la pérdida del inotropismo, de la contractilidad sistólica de este ventrículo izquierdo, se va a traducir con una caída en la eyección, en el volumen eyectado por el ventrículo izquierdo porque ha perdido su función de bomba. Es decir, hay una caída del gasto cardíaco por un lado. Hacia adelante cae el gasto cardíaco. Quiero creer que eso se entiende bien. Pero secundariamente a esto, además de la caída del gasto cardíaco hacia adelante, menor volumen minuto, pues si no ha salido lo que tiene que ser eyectado en condiciones normales, indefectiblemente
un éxtasis, un remanente de sangre va a quedar en esa cavidad ventricular izquierda. Ese aumento del volumen que queda en la diástole, en este ventrículo izquierdo, se va a traducir en un aumento de presiones en la diástole, en este ventrículo izquierdo. Ahora, piensen ustedes que la aurícula izquierda tiene que vaciar su contenido en el ventrículo izquierdo, que ya tiene un aumento de sangre inadecuado porque no ha sido eyectado como corresponde. El aumento del volumen en el ventrículo izquierdo y el aumento de presión de este ventrículo izquierdo se transmite, por lo tanto, a la cavidad que está arriba, que es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se va a congestionar. Así como se congestiona el ventrículo izquierdo, se congestiona la aurícula izquierda, aumentan los volúmenes en esta aurícula, aumentan las presiones en esta aurícula. ¿Y sobre qué va a repercutir? Va a repercutir sobre las venas pulmonares que desagotan en esta aurícula izquierda. Es decir, todo se va afectando en forma retrógrada, hacia atrás. La congestión del ventrículo izquierdo origina congestión auricular izquierda. La congestión auricular izquierda significa congestión en las venas pulmonares que desagotan en la aurícula izquierda. Y por anatomía, queridos colegas, ¿quiénes desagotan, quiénes desembocan en esas venas pulmonares ya congestivas? Los capilares pulmonares. Por lo tanto, los capilares pulmonares son ahora los que van a pagar las consecuencias de esta caída en la función del ventrículo izquierdo. El deterioro de la bomba ventricular izquierda repercutió sobre la aurícula izquierda, repercutió sobre las venas pulmonares y finalmente repercute sobre los capilares pulmonares. ¿Qué tipo de repercusión entonces ocurre en los capilares pulmonares? La que ya dijimos. Se va a afectar el endotelio. Va a haber una hiperplasia de la íntima de estos capilares. Va a haber una hipertrofia de la capa media de estos capilares. Y esa hiperplasia, hipertrofia, se va a acompañar, ustedes recordarán, de aquella vasoconstricción. Se afecta el endotelio de estos capilares. Se produce un desbalance en donde predominan por el daño endotelial los factores vasoconstrictores sobre los vasodilatadores. El resultado final de este daño anatomopatológico producido por esta congestión que acabamos de mencionar a nivel de los capilares se traduce indefectiblemente en una hipertensión pulmonar. Esta es una hipertensión pulmonar claramente postcapilar porque lo que ocurre es después de los capilares. La causa, por lo tanto, número 1 de hipertensión pulmonar son las afecciones de la cavidad ventricular izquierda, las lesiones del ventrículo izquierdo. Así como yo les dije que hay una falla sistólica en un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, pérdida de contracción, pérdida sistólica, así también la enfermedad número 1 de la patología cardiovascular, que es la hipertensión arterial, estoy hablando ahora de la hipertensión arterial, va a originar esa hipertensión arterial, espero que ustedes me sigan, un ventrículo izquierdo que para luchar contra esa hipertensión arterial, digo, no pulmonar, para luchar contra esa hipertensión arterial, ¿qué hace un ventrículo izquierdo para poder vencer esa presión exagerada? Se hipertrofia, aumenta su masa muscular. Pero al aumentar su masa muscular, queridos colegas, pienso que ustedes entienden, la cavidad ventricular izquierda va a quedar reducida porque hay una masa ventricular mucho mayor, está hipertrofiada. La aurícula izquierda, cuando quiere vaciar su contenido en esta cavidad izquierda dura, rígida por la hipertrofia, no lo va a poder hacer en condiciones normales. Quiero creer que ustedes otra vez se van a dar cuenta que la falta de eliminación de sangre por parte de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo va a congestionar esta aurícula izquierda. ¿Y sobre qué va a repercutir esa congestión? Otra vez, sobre las venas pulmonares. Otra vez se van a producir los daños endoteliales en los capilares y otra vez vamos a tener hipertensión pulmonar. Esta es, por lo tanto, una de las causas, o es la causa fundamental de hipertensión pulmonar. Esta es una hipertensión pulmonar secundaria que a daños cardiovasculares del ventrículo izquierdo que van a terminar repercutiendo sobre los capilares pulmonares. Es por lo tanto es la causa número 1 de hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades cardíacas y por lo tanto postcapilar, porque lo que ocurre es después de los capilares.
Siguiendo con este razonamiento, la hipertensión pulmonar secundaria, de las más frecuentes también, obedecen a enfermedades pulmonares como las que estamos mencionando aquí. Existen ahora toda una serie de enfermedades pulmonares que, afectando el lecho vascular, terminan por originar lo mismo: daños endoteliales, desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores, hiperplasia de la íntima, hipertrofia de la capa media, destrucción del lecho vascular. Yo quiero que ustedes piensen en lesiones pulmonares difusas como las que ya estuvimos hablando, como el enfisema. Y ustedes recordarán que el enfisema actuaba en la intimidad de los pulmones. Esa destrucción del parénquima pulmonar, queridos colegas, va a originar diferentes tipos de daño a nivel del lecho vascular. Las enfermedades pulmonares, la más común de todas, el EPOC, pero enfermedades que llevan a la fibrosis de los pulmones, donde por diferentes noxas los pulmones aumentan su fibrosis y esa fibrosis a su vez va a comprimir el lecho vascular. El resultado siempre será el mismo, pero en este caso, debido entonces a enfermedades pulmonares, prototipo de los cuales es el enfisema, esas enfermedades pulmonares, comprimiendo el lecho vascular, van a producir las alteraciones anatomopatológicas que estuvimos hablando. Van a producir distorsión del lecho vascular, lo van a comprimir al lecho vascular. Esa compresión, esa destrucción, esa alteración anatómica, ¿cuál es el resultado final de esa compresión extrínseca de la lesión del parénquima pulmonar sobre el lecho vascular? El resultado final va a ser la vasoconstricción, el aumento de las resistencias pulmonares en ese lecho vascular, el aumento de las presiones pulmonares. Otra vez, hay un aumento de la presión arterial media por encima de 25 milímetros de mercurio. En este caso, por afectación de los pulmones. Pero en este caso lo que los pulmones están haciendo es afectar los capilares. Y a diferencia de esta situación, las lesiones pulmonares ocurren a nivel de los capilares. Por lo tanto, aquí tenemos una hipertensión pulmonar secundaria, claramente a patología o enfermedad respiratoria, pero que van a ser hipertensión pulmonar capilar o precapilar porque las lesiones están a este nivel. Finalmente, entonces, para ir ya completando todo este largo mecanismo fisiopatológico y etiológico de la hipertensión pulmonar, tenemos que saber que existe también el aumento de las presiones en el circuito pulmonar debido a un hecho que es la producción de émbolos, de coágulos, de trombos que van a ir a parar al circuito pulmonar. Ya vamos a hablar inmediatamente después lo que se llama tromboembolismo pulmonar o TEP, tromboembolismo pulmonar o TEP. Pero nosotros, los médicos, nosotros los alumnos de semiología, tenemos que tener claramente aprendido y razonado y conocido que existen situaciones que van a predisponer francamente a la producción de trombos o de coágulos en el territorio venoso. Ya vamos a hablar esto más adelante, insisto, cuando hablemos de tromboembolismo pulmonar. Por ahora simplemente decirles que tenemos que reconocer que existen varias causas, varias situaciones por las cuales se van a generar coágulos o trombos en el sistema venoso, concretamente el sistema venoso que más fácilmente tiene la posibilidad de producir émbolos, o sea, coágulos en ese sistema venoso, es el territorio venoso de los miembros inferiores. Y ya vamos a volver sobre esto. Pero lo que quiero decir ahora es que esos émbolos que tienen franca predilección por el sistema venoso de los miembros inferiores, esos émbolos tienen la posibilidad de desprenderse de una vena poplitea, de una vena femoral. ¿Y cuál es el camino que van a seguir? Ese émbolo va a seguir el camino indefectiblemente de vena cava inferior, llegará indefectiblemente a la aurícula izquierda, al ventrículo derecho y finalmente saldrá despedido hacia el circuito pulmonar. La obstrucción grave, completa, total de la arteria pulmonar o una de sus ramas principales no da tiempo a nada prácticamente, tiene una altísima mortalidad.
pero existe la posibilidad de que haya trombos o coágulos que por su pequeño tamaño o porque han sido disgregados o por la fibrinolisis espontánea, esos coágulos van a ir a parar a arterias pulmonares distales. Una por aquí, otra por allá, otra por allí, y finalmente lo que va a ocurrir, como ustedes se imaginarán otra vez, vamos a estar con este tema, coágulos o émbolos, así se llaman, que pasando por la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la arteria pulmonar van a terminar ocluyendo alguna de estas ramas pulmonares distales antes de los capilares. Por eso serán oclusiones precapilares. Pero esas oclusiones antes de los capilares que ocurren en el lecho pulmonar, esas oclusiones pulmonares, van a originar, como ustedes se imaginan, gran dificultad al pasaje del flujo sanguíneo de esas arterias pulmonares hacia las venas pulmonares y hacia el corazón izquierdo. Esa dificultad, debido a las obstrucciones totales o semitotales del lecho vascular, se van a acompañar de un aumento otra vez de la presión pulmonar. Y de eso estamos tratando. Una vez más, por estos émbolos se origina una hipertensión pulmonar que será una hipertensión pulmonar secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a fenómenos embólicos. ¿Por qué razón? Porque aumentan las presiones debido a las obstrucciones que originan estos émbolos y otra vez las presiones medias de la arteria pulmonar serán igual o superior a 25 milímetros de mercurio. Aquí tienen en este cuadro entonces, en resumidas cuentas, que la hipertensión pulmonar puede ser de dos causas inicialmente. Una hipertensión pulmonar primaria, cuya causa es desconocida, hay antecedentes familiares y hay algunos estímulos como los anorexígenos que yo les mencioné o el HIV, que son los causantes de esta hipertensión arterial pulmonar primaria. Pero más frecuente es la hipertensión pulmonar secundaria. ¿Secundaria a qué? Fundamentalmente a las enfermedades del corazón izquierdo, y ya lo expliqué por qué. Secundaria a enfermedades pulmonares y secundarias al tromboembolismo pulmonar crónico, que por diferentes razones van a ir a originar el aumento de la presión arterial media igual o por arriba de 25 milímetros de mercurio. Dicho esto, ya hemos mencionado la definición de la hipertensión pulmonar. Ya le hemos mencionado, hipertensión pulmonar se denomina aquella entidad clínica caracterizada por el aumento de la presión arterial media igual o superior a 25 milímetros de mercurio. Ya la hemos clasificado. La hipertensión pulmonar se clasifica en primaria y en secundaria. Hemos dicho que la primaria obedece a razones un tanto desconocidas, pero donde los factores hereditarios genéticos y en donde el uso de anorexígeno y en el HIV por alguna susceptibilidad son los causantes de esta hipertensión pulmonar primaria. Bien, la hipertensión pulmonar entonces clínicamente se va a manifestar a través de una serie de síntomas y de signos que son propios de la hipertensión pulmonar de la cual estamos hablando, pero fácil es entender que también va a depender los síntomas que va a presentar un paciente determinado con hipertensión pulmonar, también va a depender de la causa que está originando esta situación, esta hipertensión pulmonar. Pero básicamente entonces esta situación, que es relativamente frecuente y que tiene un pronóstico reservado, esta hipertensión pulmonar tiene, podríamos decir, síntomas que le son propios. Esos síntomas pueden aparecer concretamente después de un periodo en donde el paciente, a pesar de estar con hipertensión pulmonar, puede tener muy pocas manifestaciones clínicas o prácticamente estar asintomático. Se puede llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar probablemente por un cateterismo derecho, como ya les vengo diciendo, a través de esta cateterización con el catéter de Swan-Ganz, pero el paciente puede estar asintomático u oligosintomático, con pocos síntomas o ninguno. Pero una vez que la hipertensión pulmonar comienza a afectar al paciente a través del tiempo y relativamente en forma rápida, el síntoma que va a dominar la presentación clínica en estos pacientes es la dificultad para respirar, otra vez
la disnea. Es una disnea que, por supuesto, tratándose de una enfermedad crónica, va a tener una presentación inicialmente muy leve, lo que denominamos disnea clase funcional 1, es decir, aquella disnea que aparece con los grandes esfuerzos. Pero a medida que la situación se va complicando, a medida que las noxas o las causas van actuando sobre el lecho pulmonar, la hipertensión pulmonar ya se va a traducir con disneas que se van a presentar ante esfuerzos menores. Es decir, es una disnea relativamente rápidamente progresiva que comienza siendo clase funcional 1 para terminar siendo prácticamente una disnea de reposo, es decir, prácticamente en clase funcional 4. Esta disnea tiene claramente su razón de ser debido, ni más ni menos, a las francas lesiones vasculares que acontecen en la intimidad de los pulmones, con las alteraciones de la hematosis correspondiente. Pero además, la situación que venimos mencionando, este aumento de la presión pulmonar, hace que el ventrículo derecho comience a tener dificultad para luchar contra ese aumento de las resistencias pulmonares, contra ese aumento de la presión que ocurre en el lecho vascular. Y el ventrículo derecho entonces hace lo que hace el ventrículo izquierdo cuando hay hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, el ventrículo izquierdo, para luchar contra esa presión, se hipertrofia. Bueno, lo mismo sucede aquí, pero es el ventrículo derecho ahora el que se ve hipertrofiar. Ante entonces las lesiones vasculares que ocurren en el lecho pulmonar, la vasoconstricción, el aumento de las resistencias pulmonares, el aumento de la presión en la arteria o en el circuito pulmonar, ocurre hipertrofia del ventrículo derecho, pero como la noxa sigue actuando, el ventrículo derecho termina siendo insuficiente y hay una insuficiencia cardíaca que denominamos derecha porque la situación ocurre a este nivel en el ventrículo derecho, y las manifestaciones que van a aparecer son consecuencias de la insuficiencia cardíaca derecha, como ya lo vamos a tratar en su oportunidad. Pero rápidamente me apresuro a decir que habrá una notoria ingurgitación yugular como producto del fracaso del ventrículo derecho, es decir, las venas yugulares están ingurgitadas, congestionadas. El agrandamiento hepático debido a la congestión que sufre este hígado, es decir, hepatomegalia, agrandamiento del ventrículo derecho, y lo que sucede en el territorio venoso de miembros inferiores. Claramente habrá una congestión a raíz del fracaso del ventrículo derecho, se congestiona todo el sistema venoso, y esa congestión del sistema venoso en las extremidades inferiores va a originar la presentación de francos edemas, hinchazón en ambos miembros inferiores, como ya lo vamos a ver a esto en profundidad cuando hablemos justamente de insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha. Además de la disnea, de la dificultad para respirar progresiva, rápidamente progresiva, además de los indicadores clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, hay que entender también que el aumento en las presiones pulmonares significa una dificultad en el pasaje de la sangre desde las cavidades derechas hacia las cavidades izquierdas. Hay lo que se llama una disminución de la precarga. La sangre que llega a la aurícula izquierda, que llega al ventrículo izquierdo, es disminuida en volumen y por lo tanto eso es lo que se denomina una disminución de la precarga, del llenado de las cavidades izquierdas. Cuando ocurre esto, la función cardíaca izquierda también cae indefectiblemente, porque si no hay un buen llenado, entonces la eyección, el gasto cardíaco disminuye, y al disminuir el gasto cardíaco, o el volumen minuto, como le querramos llamar, aparecen síntomas derivados de esta falta de gasto cardíaco adecuado, de un volumen minuto adecuado. Aparecerán mareos, porque lo primero que va a traducir la dificultad, la disminución del gasto cardíaco es el sistema nervioso. Aparecerán mareos y hasta episodios sincopales, es decir, la pérdida de la conciencia debido al poco gasto cardíaco, al bajo gasto cardíaco, que lleva a esta pérdida brusca, pasajera de la conciencia, que se denomina un síncope, episodios sincopales. Básicamente la disnea, la dificultad para respirar, los indicadores de insuficiencia cardíaca derecha,
estos episodios de mareos y hasta de síncope, y también de fatiga. El paciente experimentará fatiga, que no es lo mismo que disnea. La fatiga es una sensación de cansancio generalizado a nivel muscular, debido ni más ni menos a la misma situación, a la disminución en la perfusión muscular debido al bajo gasto cardíaco que ocurre por la circunstancia que acabo de mencionar. Más allá de estos síntomas propios de la hipertensión pulmonar, no nos olvidemos que la hipertensión pulmonar puede estar originada por problemas cardíacos, como lo hemos dicho, por problemas pulmonares, y por lo tanto habrá además una clínica provista, responsable de estas enfermedades que son las que están originando la hipertensión pulmonar. Nosotros en esta charla de hoy hemos definido a la hipertensión pulmonar, que es lo que tiene que quedarnos claro. Hemos hablado bastante de la fisiopatología, mencionando todos y cada uno de los hechos que tenemos que conocer con respecto al mecanismo íntimo de por qué sucede fisiopatológicamente la hipertensión pulmonar. Además, recuerden ustedes, hemos clasificado de diferentes maneras: hipertensión primaria, secundaria, precapilar, postcapilar, a la hipertensión pulmonar. Hemos establecido también diferentes situaciones clínicas que llevan a la hipertensión pulmonar, en algunos casos idiopáticos, pero en otros casos secundarios a insuficiencias cardíacas izquierdas, a enfermedades pulmonares o al tromboembolismo pulmonar crónico como responsable de la hipertensión pulmonar. Acabamos de mencionar entonces la sintomatología, muchas veces florida, que presenta el paciente con hipertensión pulmonar. Finalmente tenemos que saber que hay toda una serie de signos que el médico tiene que encontrarse con el paciente con hipertensión pulmonar. Vamos a ir mencionándolo, pero después nos adentraremos en su momento en la explicación de por qué suceden estas cosas. Pero el paciente con hipertensión pulmonar, cuando un médico lo examina, debe encontrar evidencias de falla ventricular derecha. Recordemos el impacto que la hipertensión arterial tiene sobre el ventrículo derecho. Y entonces la ingurgitación yugular, las venas yugulares ingurgitadas, llenas de sangre, el agrandamiento hepático por la misma razón, por la congestión hepática o hepatomegalia, el edema que va a ver el médico en los miembros inferiores, también por la misma razón. Cuando nosotros escuchemos el corazón de estos pacientes con hipertensión pulmonar, y ya vamos a explicarlo por qué, escucharemos muy probablemente un segundo ruido cardíaco muy acentuado, muy fuerte en el paciente con hipertensión pulmonar. Se evidenciará también en el examen médico de este paciente lo que sucede en el ventrículo derecho hipertrofiado, agrandado, contacta con la pared anterior del tórax y hasta la eleva a la pared anterior del tórax, originando un latido anormal que ustedes tendrán que conocer, un latido anormal, un latido que se llama sagital, que levanta la pared anterior del tórax, y es el llamado latido de Dressler, evidencia de hipertrofia ventricular derecha. Son algunos de los varios hallazgos en el examen médico del paciente con hipertensión pulmonar. Decimos que no hay síntomas tempranos, que el diagnóstico puede ser casual, pero que después aparece una disnea de esfuerzo progresiva, la fatiga, que hemos explicado por qué, existe dolor torácico y también casi uno puede decir episodios de angina de pecho debido a la isquemia que sufre el miocardio por la falta de oxígeno en forma adecuada, y hemos hablado de los episodios sincopales que presentan estos pacientes. Finalmente, la insuficiencia cardíaca derecha como resultado de la claudicación de este ventrículo derecho, que tiene que luchar contra presiones pulmonares desusadamente aumentadas. Fíjense ustedes aquí en esta diapositiva qué notorio es las dimensiones del ventrículo derecho. Normalmente el ventrículo izquierdo es, por supuesto, el que tiene pared muscular más importante, una masa miocárdica más importante. Fíjense ustedes el aumento, la hipertrofia del ventrículo derecho que ocurre aquí como resultado de tener que luchar contra estas presiones pulmonares desusadamente aumentadas. Por eso, por el fracaso que tiene este ventrículo derecho, aparece la distensión yugular, los edemas en miembros inferiores, el agrandamiento hepático, etcétera, etcétera. Hemos mencionado el latido sagital o latido de Dressler y toda una serie de signos y síntomas propios de la hipertensión pulmonar. Para terminar, simplemente mencionar
que de los métodos diagnósticos que nosotros vamos a utilizar, como en toda patología pulmonar, la radiografía de tórax va a demostrar algunos datos tanto de la enfermedad pulmonar de base que está dando origen a esta hipertensión pulmonar, como las alteraciones radiológicas que toda hipertensión pulmonar per se origina en una placa de tórax. El electrocardiograma, bastante inespecífico, puede demostrar algunos datos sugestivos de hipertensión pulmonar, como por ejemplo son los denominados bloqueos de rama derecha, siendo que es el ventrículo derecho el que está afectado, cómo se pueden producir bloqueos de la rama derecha del corazón debido a esta hipertensión pulmonar. Análisis de sangre rutinarios como la gasometría, que nos va a demostrar las alteraciones en los niveles tanto de oxígeno como de anhídrido carbónico, fundamentalmente la hipoxemia propia de estos pacientes y la hipercamia, es decir, disminución en el contenido de la presión parcial de oxígeno y por el contrario aumentos en la presión parcial de anhídrido carbónico. El ecocardiograma Doppler, que está puesto específicamente más señalado en negrita, es el método no invasivo más útil a la hora de dar datos importantes para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Más adelante veremos la importancia que tiene el centellograma ventilación-perfusión en el tromboembolismo pulmonar, siendo que esto, como hemos mencionado, es una de las causas de hipertensión pulmonar. Pero la tomografía de tórax es el método de diagnóstico fundamental e imprescindible que nos va a demostrar toda una serie de alteraciones, algunas en mayor grado, otras en menor grado, propias de la hipertensión pulmonar. La arteriografía, es decir, cateterizando la arteria pulmonar y opacificándola con un medio de contraste, también deja ver importantes datos, por ejemplo, en los casos de las tromboembolias pulmonares. El cateterismo cardíaco, casi empezamos con esto, un cateterismo cardíaco derecho, ese catéter de Swan-Ganz, es finalmente el que le pone el rótulo de hipertensión pulmonar a esta entidad clínica que hoy nos ha llevado este tiempo, demostrando justamente el dato fundamental que está en la definición de la hipertensión pulmonar, que es el aumento de la presión arterial pulmonar media igual o por arriba de 25 milímetros de mercurio. Finalmente, entonces, decirle que este catéter de Swan-Ganz es lo que pone el rótulo definitivo de hipertensión pulmonar, más allá de que es el último estudio que tenemos que realizar en un paciente dado. Así hemos concluido este importante tema de la hipertensión pulmonar. En nuestra próxima salida hablaremos de otro de los síndromes vasculares, que es el tromboembolismo pulmonar o el TEP.